Esta es la lectura del libro La Unción de Benny Hinn. Capítulo 6. Una mujer de Dios extraordinaria. Debido al número de jóvenes que he conocido que saben bien poco acerca de Kathryn Kuhlman, quiero contarte brevemente acerca de esta maravillosa mujer que hizo tal impacto en mi vida y que tocó tantas vidas alrededor del mundo. De lo que hizo Dios en su vida, podemos aprender más acerca de lo que Él puede hacer en la nuestra por medio de la unción. Nacida el 9 de mayo de 1907, cerca de Concordia, Missouri, Kathryn creció hasta llegar a ser una adolescente alta, pelirroja, traviesa, inteligente y de voluntad firme. Aceptó al Señor a la edad de 14 años bajo el ministerio de un evangelista bautista durante una típica reunión de avivamiento en una pequeña iglesia metodista. La experiencia fue, en muchas maneras, un pronóstico de los años por venir. Para asombro de su familia, iglesia y todos en el pueblo, fue tomada por el Espíritu Santo, llorando, temblando, y cayó bajo gran convicción en el banco delantero de aquella iglesia. Todo el mundo cambió, dijo años más tarde. Yo pude identificarme bien con el llanto y con el temblor. Pocos años después de su conversión, se unió a su hermana Myrtle y a su esposo en un viaje evangelístico y no mucho tiempo después, sintiendo la carga por los perdidos, partió sola en su propio ministerio evangelístico. Acompañada por el pianista Helen Gillingford, ministró a través del oeste y el medio oeste de los Estados Unidos por varios años y finalmente llegó a Denver, donde atraía grandes multitudes a las reuniones llevadas a cabo en un almacén. De aquellas reuniones, en 1933, durante la Gran Depresión, nació el Tabernáculo de Avivamiento de Denver, una gran obra que floreció. Durante este tiempo, ella era más que nada predicadora del Evangelio y traía cientos y cientos de personas al Señor, aunque, como en muchos ministerios cristianos, ocurrían sanidades cuando se oraba, su poderoso ministerio de milagros todavía estaba lejos. Pero una experiencia casi desastrosa se avecinaba. Afortunadamente Dios tenía un plan para vencer las debilidades de Kathryn. En 1937 invitó a un evangelista alto y bien parecido llamado Burrough Waltrip para que ministrara en el tabernáculo. Él se quedó por 2 meses. Aunque estaba aún casado, había dejado a su esposa e hijos de la forma más odiosa. Kathryn perdió todo sentido de juicio y se enamoró de él. Cuando por fin él se divorció de su esposa, Kathryn se casó con él, a pesar de las súplicas de aquellos que la amaban. Así siguió a Waltrip hasta Iowa. Su exitoso ministerio se destruyó, aunque parte de la obra en Denver continuó bajo otros líderes. El ministerio de Waltrip en Iowa también fracasó, así que se fueron y viajaron extensamente alrededor del oeste y medio oeste, algunas veces ministrando juntos, pero la mayoría de ellas, Kathryn se sentaba en silencio en la plataforma mientras él ministraba. Por la gracia de Dios, la gente se salvaba y era bendecida bajo aquel ministerio, pero la vida salió de ambos, especialmente de ella. Kathryn había dejado su primer amor, el Señor Jesucristo, y estaba muriendo. Según Jimmy Buckingham, un escritor y pastor, ella había sabido por muchos años que era diferente. Su llamado era tan profundo, tan irreversible, que después de 6 años no pudo soportar más su miseria. Waltrip también lo sabía, pero fue Kathryn quien actuó. En La hija del destino, un libro escrito por Buckingham acerca de Kathryn Kuhlman, después de su muerte, él citó sus propias palabras acerca de esa transición crítica de su vida. Tuve que tomar una decisión. ¿Serviría al hombre que amaba o al Dios que amaba? Yo sabía que no podía servir a Dios y vivir en Mister. Así era como Kathryn llamaba a Waltrip desde que lo conoció. Nadie conocerá jamás el dolor de la muerte como yo, pues lo amé más que a la vida misma.
y por un tiempo lo amé más que a Dios mismo. Finalmente le dije que tenía que marcharme. Dios nunca me había librado de aquel llamado original. No solamente vivía con él, su esposo, sino que tenía que vivir con su propia conciencia, y la convicción del Espíritu Santo era casi insoportable. Estaba cansada de tratar de justificarme a mí misma. Cansada, una tarde abandoné el apartamento, era en las afueras de Los Ángeles, y me encontré caminando por una calle bajo la sombra de los árboles. El sol trataba de colarse a través de las grandes ramas que se extendían sobre mí. Al final de la cuadra vi un letrero que decía simplemente «Final de la calle». Hubo un dolor en mi corazón, un dolor tal que es imposible ponerlo en palabras. Si alguien piensa que es fácil ir hasta la cruz, es solo porque nunca ha estado allí. Yo sé, y yo tuve que ir sola. Yo no conocía nada acerca de la maravillosa llenura del Espíritu Santo, no conocía nada acerca del poder de la tercera persona de la Trinidad que estaba disponible para todos. Solo sabía que eran las 4 de la tarde de un sábado y que había llegado a un punto en mi vida en donde estaba lista para rendirlo todo, hasta Mister, y morir. Lo dije en voz alta: «Querido Jesús, te lo doy todo, te lo entrego todo. Toma mi cuerpo, toma mi corazón, todo lo que soy es tuyo. Lo pongo en tus maravillosas manos». Por casi 6 años, Catherine sabía que se engañaba a sí misma. Predicaba y buscaba la bendición de Dios sin vivir bajo los preceptos de Dios. Había pecado, pero se arrepentía y volvía atrás aquel sábado por la tarde. Murió. Se convirtió en una semilla dispuesta a caer en la tierra y ser enterrada. En las palabras de Jamie Buckingham, se volteó y comenzó a recorrer su camino de vuelta por la misma calle que había venido. Y lo hizo sola, con la excepción de un Dios amante y perdonador. Nadie, dijo llorando suavemente muchos años más tarde, sabrá nunca lo que este ministerio me ha costado. Solo Jesús. Comencé acerca de la muerte de Kathryn Kuhlman con Maggie Hartner algunos años más tarde, y ella me hizo entender algo muy importante, algo de lo cual todos debemos aprender. En aquella hora de arrepentimiento y vuelta atrás, Kathryn estaba, como es de suponerse, golpeada por el dolor y por la culpa. El Señor en un momento le preguntó: «Kathryn, ¿te he perdonado?» Ella respondió: «Sí». Entonces Dios dijo: «Yo lo he olvidado, y en mi libro no aparece. Es como si nunca hubiera sucedido». De aquel momento en adelante y hasta mucho después en su vida, nunca más habló del asunto, tratándolo como Dios dijo que él lo había tratado. Según las Escrituras, Dios ha echado los pecados perdonados tras sus espaldas y nunca los vuelve a mirar. Están tan lejos como lo está el este del oeste. Si continúas volviendo a Él en búsqueda de perdón, Él en realidad no sabe qué es lo que estás diciendo. El arrepentimiento, el lavamiento en la sangre, el perdón, un expediente limpio. ¿Quién era Kathryn Kuhlman para tratar el pecado de forma contraria a Dios? Esto nunca sucedió. La puerta se abre. 2 años más tarde, luego de muchas altas y bajas y muchos rechazos por ser una mujer que había contraído matrimonio con un hombre divorciado, Kathryn Kuhlman descendió de un autobús en Franklin, en el oeste de Pensilvania. Al final la puerta estaba a punto de abrirse. Comenzó una estadía larga en el tabernáculo del Evangelio y durante ese tiempo inició un ministerio radial que había de prosperar y gradualmente alcanzaría a todos los Estados Unidos. Finalmente llegó a Pittsburgh, en donde estaría más tarde en las oficinas centrales de su maravilloso ministerio. Durante el tiempo en Franklin
comenzó a luchar por el asunto de la sanidad. A veces predicaba acerca de la sanidad y las personas se sanaban, pero no era un énfasis en su ministerio, el cual estaba diseñado para llevar a las personas al nuevo nacimiento a través de Cristo. En mi corazón sabía que había sanidad, le dijo a Buckingham muchos años más tarde. Había visto la evidencia en aquellos que habían sido sanados. Era real y genuina, pero ¿cuál era la clave? Un día vio un anuncio en una reunión en Henry y presentaba a un evangelista sanador y decidió asistir. Quizá allí encontraría la clave, pero no fue allí, al menos para ella. El evangelista era ruidoso, aspaventoso y también acrobático, lo cual no podía estar más lejos de su ministerio. La audiencia parecía enloquecer cuando él gritaba. Ellos gritaban, clamaban y también se retorcían. Vio evidencia de fraude en los alegatos de sanidad y solo pudo llorar. Las personas eran criticadas por su falta de fe y esto los alejaba perplejos y sin esperanza. Pero Catherine, herida como estaba, todavía creía la palabra de Dios y buscó ayuda en ella. Al fin y al cabo, el 27 de abril de 1947, ella comenzó a enseñar una serie sobre el Espíritu Santo. Quiero repetir aquí porciones de esas enseñanzas según se encuentran en el libro de Buckingham, pues contiene la verdad que formaría el ministerio de Kathryn Kuhlman para el resto de su vida. Veo en mi mente las tres personas de la Trinidad sentadas en una gran mesa de conferencias antes que tuviera lugar la formación del mundo. Dios, el Padre Santo, dio a los demás la noticia de que, aunque Él crearía al hombre para que tuviera comunión con Él, ese hombre pecaría y rompería esa comunión. La única manera de que esa comunión pudiera ser restaurada era si alguien pagaba el precio de ese pecado, pues si otro no pagaba, el hombre mismo continuaría pagándolo en desventura, enfermedad y muerte, y finalmente en el infierno mismo. Después que el Padre Santo terminó de compartir sus ideas, el Hijo Jesús habló y dijo: «Yo iré, tomaré la forma de hombre e iré a la tierra a pagar el precio, y estaré dispuesto a morir en una cruz para que ese hombre pueda ser restaurado a la perfecta comunión con nosotros». Después Jesús se volvió hacia el Espíritu Santo y dijo: «Pero no podré ir solo a menos que tú vayas conmigo, pues tú eres el que tiene el poder». El Espíritu Santo respondió y dijo: «Sigue adelante, y cuando llegue el momento preciso yo me reuniré contigo en la tierra». Así que Jesús vino a la tierra, nació en un establo, creció hasta ser adulto, pero aunque era el mismo Hijo de Dios, no tenía poder. Entonces vino ese magnífico momento en el río Jordán cuando Jesús, levantándose de las aguas bautismales, miró hacia arriba y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Debe haber sido uno de los momentos más emocionantes en la vida terrenal de Jesús. Y casi que puedo oír al Espíritu Santo decirle al oído: «Aquí estoy, estamos a tiempo para comenzar». Ahora es cuando comenzarán a suceder las cosas. Y de cierto sucedieron. Lleno del Espíritu Santo, de pronto tenía poder para sanar enfermos, dar vista a los ciegos y hasta resucitar a los muertos. Ahora era la hora de los milagros. Por 3 años continuaron y luego, al final, dice la Biblia que entregó el Espíritu y el Espíritu volvió al Padre. Después que Jesús estuvo en la tumba por 3 días, esa poderosa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, volvió. Jesús se levantó de la tumba con un cuerpo glorificado. No hizo más milagros durante un corto tiempo que estuvo aquí, pero dio a sus seguidores una gran promesa, la mayor promesa de toda la Biblia. Dijo que el mismo Espíritu Santo que había vivido en él volvería para vivir en todos los que abrieran sus vidas a su poder. Las mismas cosas que él, Jesús, había hecho, sus seguidores también harían. Es más,
aún mayores cosas serían hechas, porque el Espíritu Santo no estaría limitado a un solo cuerpo, sino que estaría libre para entrar en todos aquellos que le recibieran en todo lugar. Las últimas palabras que Jesús dijo antes de marcharse fueron: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios el Padre le había dado a él este gran regalo. Ahora él lo está pasando a la iglesia. Cada iglesia debe experimentar los milagros del Pentecostés. Cada iglesia debe ver las sanidades del libro de los Hechos. El regalo es para todos nosotros. La reacción es rápida. La noche siguiente, cuando Catherine se levantó a predicar, una mujer se presentó hacia el frente con su mano levantada. «Catherine, ¿puedo decir algo?», preguntó. Catherine Kuhlman, que no estaba acostumbrada a esta clase de interrupción, dijo en la misma manera que después muchos aprenderían a amar: «Claro, querida, desde luego que puedes decir algo. Anoche, mientras usted predicaba, fui sanada», dijo ella suavemente. Posiblemente por una sola vez en su vida, Catherine quedó sin habla. No había tocado ni visto a aquella mujer antes, mucho menos había orado por ella. «¿Dónde estabas?», logró al final preguntarle. «Estaba sentada en la audiencia». Catherine dijo: «¿Y cómo sabes que fuiste sanada?». «Tenía un tumor. Había sido diagnosticada por mi médico. Mientras usted predicaba, algo sucedió en mi cuerpo. Estaba tan segura de haberme sanado que volví a mi médico esta mañana y lo verificó. El tumor ya no estaba allí. La unción maravillosa había venido. Otra sanidad ocurrió el siguiente domingo, y el siguiente, y el siguiente, y así en adelante. Según el poder de Dios, cobró fuerza a través de su ministerio, hasta que el Señor se la llevó en el año 1976. No todos hemos sido llamados o capacitados para sanar a otros como Catherine, pero si estamos dispuestos a dar a Dios todo, sin tomar en cuenta el costo, Él ungirá nuestras vidas y nos guiará a hacer grandes obras para Él a través del poder de su magnífico Espíritu. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Recuerda, no podrás nunca dar más que Dios. Cualquier cosa a que renuncies y entregues a Él, Él te la va a devolver después de la unción con creces, muy por encima de lo que jamás pudieras imaginarte.